Himno número 7, solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, en espíritu no más, nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, Solo Él declaró nuestra fuerte. Solo tú, Creador, Dios eterno, nos libraste del furor del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu poder esperamos. Amén. Sí, hermanos, dice, ¿no?, la segunda estrofa de este himno: un espíritu no más nos gobierna y el Señor nos da la paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama. Y es que Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz, nos ha dado la salvación. Por eso es necesario en todo momento reconocerle a Él y que Él pueda trabajar en nuestras mentes y nuestros corazones con la palabra, la cual fluye, la cual podemos recibir esos ríos de agua viva que Dios nos permite. Vamos a cantar una alabanza más, el himno número 9. Himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario
para adorar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Sí, hermanos, vamos a orar en esta tarde por el culto de oración, ¿no? Gracias, Señor, por este tiempo. Usted nos permite el haber llegado aquí, también haber escuchado por la mañana y la tarde, y que esta palabra realmente pueda trabajar todo el resto de nuestros días, Señor. Realmente nada bueno hay en nosotros, porque de nosotros salen los malos pensamientos, las lascivias, las transgresiones, todo lo malo. Mas estando dentro de usted, realmente usted hace sus obras. Su, su gracia también nos gobierna, Señor. También solamente estando dentro de usted, podemos llevar también una vida la cual agrada a usted, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que también reciben la palabra, porque usted va poniendo el orden también en su iglesia y que su iglesia también sea dirigida por su palabra. Podamos también así recibir su corazón y avanzar juntos, unidos por la fe, con un solo corazón, que su palabra pueda fluir a través de cada uno de nosotros. También denos la sabiduría para poder estar siempre prestos para poder escuchar su palabra, Señor. Gracias, Señor, se lo agradecemos en este día, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, vamos a dar paso hoy a los testimonios. ¿Hay algún hermano, no, que quiera agradecer al Señor cómo Dios también está trabajando en sus vidas, cómo Dios permite para que cada uno pueda mostrar su gloria, ¿no? Realmente Dios nos permite un tiempo muy hermoso para escuchar la palabra. Si hay algún hermano que quisiera pasar al frente o también podemos invitar. Sí, hermana Carmen, ¿puede pasar al frente, por favor? Sí. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Sí, yo también estoy agradecida a Dios, ¿no? Porque ese tiempo como experimento varias cosas, ¿no? Varios cambios en mi corazón. De verdad, como cuando el corazón se molda o se queda en un solo sitio, no puede experimentar, ¿no? La obra de Dios, pura, santa y perfecta. Entonces, en mi vida, como mucho tiempo también yo he querido, como se ha querido establecer, ¿no? Más mi corazón como el cargo así. Entonces, teniendo la comunión, conversando, Dios por medio de sus siervos también podía como cambiar ese corazón, ¿no? Volver a cero, volver hacia cero, ¿no? No es Carmen, es Dios así en su vida. Yo podía entender ese tiempo, Dios quiere verdaderamente, ¿no? Moverme de mi comodidad, de mi forma
Entonces, para eso, mi corazón tenía que derrumbarse, ¿no? Como de estar ahí, tenía que bajar al 100%. Aún me falta, ¿no? Pero poco a poco yo voy comprendiendo, no es mi obra, ¿no? Es la obra de Dios. Entonces, cuando comprendo esa parte, mi vida también puede sentir y hallar paz, ¿no? Hallar felicidad dentro de la iglesia. Justamente ayer estábamos en reunión, ¿no? De maestros de niños y también ahí podía exponer, ¿no? Expresar mi corazón. Yo tengo mucho agradecimiento, ¿no? Antes yo tenía mucho reclamo. ¿Por qué cuando ha venido evangelistas y no? ¿Por qué siempre pincha mi corazón? ¿Por qué siempre recibo esto, recibo exhortación, recibo esto así? O sea, había mucha confusión en mi vida. Nunca había visto yo, ¿no? Por medio de ello Dios protege tu vida así. No, no había. Pero por este seminario podía entender y podía como nuevamente, como les digo, no volver a cero, porque ahí podía reconocer, ¿no? Dios me ama. Cuando hay como molestar el corazón, porque porque no quiere Dios la comodidad, ¿no? No quiere en nuestro corazón. Quiere el trabajo, su trabajo quiere, ¿no? Quiere hacer en nuestra vida. Entonces yo podía entender esto, ¿no? Justamente una palabra se quedaba en mi corazón porque antes antes del seminario yo estaba trabajando, ¿no? Muy afanada en mi vida, trabajando. Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, esto me va a alcanzar para esto, para aquello. No voy a tener más así. Y de repente, como evangelista, ¿no? Me dice, hay mucho trabajo dentro de la iglesia, hay que avanzar, Carmen, hay que hacer aquello. Pero evangelista, solo tengo tiempo los sábados, sabía, ¿no? Salía así, solo tengo tiempo los sábados. Y en la semana, no, a partir de tal hora a tal hora, así. Como que yo bien marcado, ¿no? Mis tiempos, marcado ni eso podía cumplir así. Y sentía como mi corazón pena, tristeza, y vivía con mucho dolor, ¿no? Cuando el tiempo del seminario, Dios me permitía también, ¿no? Aún el permiso del trabajo a regañadientes, ¿no? Ya, pues anda, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, así me decía, ¿no? Y dejando de lado ese pensamiento, ¿no? Eh, Podía conversar, ¿no? Con la encargada, podía también como expresar mi corazón y aún había mucho movimiento en el ir y venir de todo lo que es el seminario. Escuchando una palabra, yo podía entender exactamente mi corazón, ¿no? Cuando dice, ¿no? En Romanos, ahorita no, em, bueno, ahorita no lo recuerdo exactamente el 8:32, ¿verdad? Sí, es, perdón. A ver, sí, eso de verdad, ¿no? Creo que a varios nos ha tocado esto. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa palabra como fuertemente, ¿no? Retumba en mi vida, en mi corazón. Esa palabra como me hace avanzar, ¿no? Aún saliendo yo después del seminario, quise volver al trabajo, pero el trabajo me dijo, no, ya hay otra persona así. Pero aún así no sentía, ¿no? Como aflicción mi corazón. Ese momento decía, ¿no? Ya a partir de este momento, Dios, en usted encomiendo mi fuerza, mis manos, encomiendo mi vida. Así. Usted ayúdeme. Si tengo que trabajar o tengo que hacer otra cosa, usted ayude así.
En ese momento sentía dolor, pero pasando poco tiempo podía, como esa palabra, mi corazón dará, ¿no? Dará, Dios dará. Así. Y no siento como si me faltase nada así. Aunque ya viene, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que pagar aquello, pero ya hay así. Y ahí puedo ver, ¿no? Dios realmente quiere que yo avance. Así. Ahora hay mucho trabajo, ¿no? Se está acumulando, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de jóvenes, de niños, así, ¿no? Y sinceramente, yo agradezco a Dios, ¿no? Por ese trabajo, porque mi vida, mi corazón están resguardados dentro de la misión, dentro de la iglesia y dentro del corazón de Dios. A los niños también, ¿no? Les digo, nosotros tenemos un Dios grande, no tenemos un Dios chiquito. Si tenemos un Dios grande, entonces Él nos oirá, así, ¿no? Y ellos no se oyen, gritan, pero es verdad. Dios también oye mi corazón, ahora oye mi oración, así. Por eso yo siento mucho agradecimiento este tiempo, ¿no? Aunque hace dificultad todo, sé que nunca voy a ser dejada por Dios. Dios protege mi vida antes de que pase la situación, ¿no? Me da más fuerza antes de que pase la situación, porque sabe, en el momento que hay situación, sabe, la palabra ya está en Carmen, así, ¿no? Esa palabra va a fortalecer su vida, su corazón y su camino. Por eso siento mucho agradecimiento, ¿no? Desde que yo recibí la salvación hasta ahora, nunca he sentido la mano de Dios alejada en mi vida. Así. Y a veces por boca, ¿no? ¿Por qué Dios me deja así? No, mentira, engaño, nada más, ¿no? Porque nunca me ha dejado, nunca me ha soltado de su mano, cosa que siempre voy a tener agradecimiento a Él. Eso quería tener, ¿no? En agradecimiento y gracias por el tiempo del testimonio. Sí, muchas gracias, hermana Carmen. También así Dios nos permite agradecer en este tiempo principalmente y Él quiere mostrar sus grandes maravillas, cómo está trabajando con cada uno, ¿no? Sí, vamos a dar paso al video, resumen video de la visita del pastor Emanuel Kim y podamos ver con atención, ¿no? Los hermanos cada uno. Sí. Adelante, por favor, con el video. Voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya.
somos santificados, somos justificados. Él nos justificó. Nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra falta no pueden detenernos para acercarse a Dios, para recibir apoyo de Dios, bendición de Dios, trabajo de Dios en nuestra vida. Los hermanos, recuérdense, no solo nuestro pecado está crucificado en la cruz, sino nuestra debilidad también está crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Nuestra defecto también está crucificado con Jesucristo en la cruz. Amén. No solamente Jesucristo nos libró de todos nuestros pecados, sino Jesucristo nos ha librado de nosotros mismos, no para servir más a nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios permitió el seminario, un tiempo muy hermoso en el cual podemos escuchar la palabra. Vamos a dar paso a este tiempo para el tiempo más importante, donde el pastor Justo Álvarez nos va a compartir la palabra esta tarde. Sí, escuchemos con atención. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, por la gracia de Dios nos permite un tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Encontraron? Voy a leer, hermanos, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Sí. Este versículo 1:31 dice que Dios a nosotros, ¿dónde nos puso? Dice, dentro de, por ejemplo, ahí está, tengo esta taza, ¿no? Pero si yo agarro una abeja y la meto dentro de esta taza y la tapo, ¿por quién está esa abeja ahí dentro de esa taza? ¿Por medio de ella? ¿Por sus medios de ella? ¿O por quién? Por mí, ¿cierto? Aquí sale también que Dios a nosotros nos puso dentro de ¿quién? Ahí vamos a leer otra vez. Mas por Él. ¿Quién es Él? No es Jesucristo. Es el Padre. Dios.
mas por Él estáis vosotros ¿en quién? Él nos puso ¿en quién? En Jesucristo, ¿cierto? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios a nosotros nos puso dentro de Jesucristo. Cuando nosotros nos enfocamos a nosotros mismos, somos personas que tenemos mucha falla, ¿cierto? Yo aquí me estaba durmiendo mientras esperaba mi hora, ¿no? Entonces, de repente yo digo, yo quiero preparar bien así, y me olvido rápido. Entonces, después digo, Dios dice que Dios nos va a dar la palabra precisa, ¿no? Para poder compartir la palabra. Pero nosotros, hoy no le está compartiendo Justo Álvarez, ¿sí o no? ¿Quién le está compartiendo? Cristo. Porque yo, ¿dónde estoy? Dentro de. Nosotros estamos dentro. Por ejemplo, en Australia, ¿no fueron a Australia ustedes? Entonces, dentro del mar hay una cápsula gigante. ¿Me entienden, no? De vidrio, un vidrio templado, bastante resistente. Entonces la gente se mete a esa cápsula gigante y está dentro del mar esa cápsula. Está dentro del mar. Entonces cuando usted se entra a esa cápsula, la gente, los turistas ingresan y claramente pueden ver, como está dentro del mar, ¿qué pueden ver? Monstruos marinos, fruto del mar, una serie de cosas, ¿verdad? Y de repente la hermana, me olvidé el nombre de la hermana, ¿cómo se llama? Natividad está, y viene un tiburón, y la hermana está corriendo, se va a asustar, se desmaya. ¿Por qué se desmaya? Tiene miedo, porque si el tiburón le está tras de ella, ¿qué va a pasar? Me va a comer el tiburón, ¿no? Tiene miedo, ¿cierto? Pero ella está protegida. ¿Por qué está protegida? También por Dios, pero por esa cápsula, ¿sí o no? Que es bien espesa, está con alta presión, está bien registrada, ¿no? Porque resiste todo. Aunque choquen los tiburones, no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿la gente puede disfrutar o no puede disfrutar? No todos, porque la hermana ya se desmayó. ¿Quiénes pueden disfrutar? Los que saben, ¿sí o no? Los que están seguros. Viene el tiburón, le dice, muerda, muerda, tiburón, muerda, muerda. Le pone la mano. ¿Le pone la mano o no le pone? Le pone la mano, ¿por qué? Porque sabe que él está protegido. ¿Le va a afectar o no le va a afectar? Obvio, no le va a hacer nada, ¿sí o no? Así también dice que Cristo, a nosotros, Dios, nos puso dentro de Jesucristo, ¿verdad? Dentro de Jesucristo. Vamos a ver Romanos 8:1. Romanos. Está a la vueltita, nomás no está muy lejos. Antes de 1 Corintios. 8:1. ¿Lo tienen, hermanos? Si lo tienen, vamos a leer todo junto. 8. Ahí está, ¿ve? Rápidamente ha buscado el hermano. Podemos leer ahí, está en la pantalla gigante. 2, 3. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. ¿Dónde estamos? Dice, ¿dentro de quién estamos nosotros? Pero ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Están dentro de Cristo o están desamparadas? Están protegidos, ¿sí o no? ¿Verdad, hermano? Estamos protegidos nosotros. Pero nuestro pensamiento nos engaña a nosotros. Por ejemplo,
los pilotos, para ser piloto, ellos tienen que estudiar también y tienen que poner a prueba su cuerpo físico, ¿verdad? Porque cuando el avión se está yendo a Miami, está despegando. ¿A dónde está yendo? ¿Y dónde más? Está volando, ¿sí o no? Entonces, cuando está despegando, el piloto dice que sufre. La ilusión de volar se llama. Cuando sufre, ¿qué sufre él? Siente él, cuando está subiendo, ¿qué siente? Está bajando. Pero el piloto está capacitado, le han enseñado, lo han instruido, le han quitado todo su punto de vista, su pensamiento. Él no tiene que obedecer su sentimiento, tampoco su emoción. ¿Qué tiene que obedecer? Su monitor, ¿verdad? Si su monitor dice que está subiendo, aunque él siente que está bajando. Pero la verdad, ¿cuál es? Está subiendo. Si ustedes ven había un caso de un piloto que voló en Asia. Resulta, dice que él despegó. Siempre lo hacía él, su cálculo, en 20 minutos llegaba a cierto lugar. Entonces despegó. No pasaron ni 5 minutos. ¿Y qué le dice? Ya tiene, marca que la torre de control está esperando que él descienda. Pero él, según su sentimiento, según su pensamiento, ¿hace cuántos minutos tiene que llegar a ese lugar? 20 minutos. Él dijo, ¿cuántos? 20 minutos. ¿Pero cuántos pasaron? 5 minutos. Pero la torre de control, ¿qué le está mandando señales? Que tiene que despegar, que tiene que bajar. Pero ¿qué pasa? Pero su monitor dice que ya tiene que bajar, pero su sentimiento, ¿qué dice? Faltan 15 minutos. Entonces él aceptó su pensamiento y ¿qué pasó? Él siguió, no obedeció a su máquina, a su monitor. ¿A quién obedeció? Dice que él siguió volando y después ya no había dónde aterrice él. Era un desierto. Él tuvo que despegar en un desierto. La gente, por el viento que corría fuerte, golpeaban los ojos, sufrieron mucho, el sol era demasiado fuerte, se deshidrataron, están sufriendo en el desierto. ¿Y qué pasa? Así cada 200 metros morían, cada otro tiempo moría, después anocheció, casi todos, pero dejaban una nota. El piloto también dejó una nota. ¿Cuál era la nota? Que él aceptó su pensamiento. Yo pensé que en realidad era como yo estaba pensando, ¿verdad? Que te faltaban 15 minutos por no obedecer mi monitor. Entonces, ¿qué había pasado? Porque ocurrió algo raro, dice. No es normal que llegue en ¿cuántos minutos? Dice que fue un viento huracanado que lo llevó, velozmente lo llevó. ¿A dónde? Rápidamente al destino. Entonces, pero él, ¿qué utilizó? Su pensamiento. Hoy el pastor decía también, nos compartía, Dios puso la fuente de bronce. La fuente de bronce dice que estaba con espejo de las mujeres de Israel, ¿me entiendes? Con los espejos. O sea que cada vez que cuando los sacerdotes mataban un cordero, de repente tanto matar cordero, ¿qué pensaban? Que ellos, la obra era de ellos. Ah, que por mí ese fue limpio del pecado, porque yo estoy continuamente matando los corderos. Por eso es que la fuente de bronce estaba reflejando. ¿Qué reflejaba? Ellos no tenían que tener nada de sangre, nada, que no sea de ellos. Esa sangre no es de ellos, ¿sí o no? Esa sangre tiene que estar limpio, de toda obra. Por eso tenían que lavarse los pies, como decía, y las manos, ¿cierto? Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos,
él empezó a explicar que es necesario que nosotros nos lavemos los pies. Mientras nosotros amanecemos espiritualmente, oramos bien, ¿cierto, hermano? Estamos en el día, en la mañana estamos súper conectados con Dios. Pero en el día, 5 de la tarde, 4 de la tarde, está ya en el medio ambiente escuchando un montón de cosas negativas, ¿sí o no? Que no ganó Tuto, que ganó Blara, o que el otro, ¿sí o no? Y se discute, y hay un montón de pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras anda en el mundo, ¿ensucia los pies o no ensucia? Queda un montón de ideas, de pensamiento, ¿verdad? Algunos hermanos dicen, no, la iglesia, Dios no nos ayuda. La iglesia está pasando una situación, no, que la hermana es así, que por la culpa de la tía esa que se duerme en el culto, si no todo fuera maravilloso, ¿no? Entonces, empieza a decir, por eso, pero si un hermano tiene la palabra, ¿qué tiene? Le va a hacer una comunión, ¿sí o no? Hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Por qué usted ya no va a la iglesia? Entonces él va a expresar, ¿no? Ah, por esto y estos motivos. Entonces la hermana le va a explicar, ¿no? Hermano, ese no es la verdad. ¿Quién le contó eso? Esa hermana. ¿Ah, sí? Pero ¿usted sabe, eso es cierto? No. Mire usted esta situación de esta manera. ¿Le va a explicar o no le va a explicar? Entonces esa hermana, ¿cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Le está lavando los pies a quién? A la otra hermana. Y eso es la comunión entre los santos. ¿Cierto, hermano? Por eso nosotros necesitamos la comunión. Yo también soy pastor, pero yo digo, hay muchas reuniones, muy largas las reuniones, ¿me entiendes? También soy carnal, ¿me entiendes? ¿No? Yo peor que ustedes. Dios. Pero después digo, wow, era necesario, ¿sí o no? Porque esta hermana tenía esta dificultad y de repente ella expresó, yo estoy pasando esa misma situación. ¿Cierto, hermano? Cuando ustedes tienen comunión, ¿cómo queda su corazón? De repente está amargado, triste, y entra a tener comunión con el siervo de Dios, con el pastor. ¿Y cómo está su corazón? ¿Cómo queda? ¿Tiene fuerza o no? Sí, porque se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Por eso Dios nos puso a nosotros dentro de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros antes que no recibiéramos antes que no fuéramos salvos, nosotros vivíamos según nuestro pensamiento. Vamos a ver el libro de Efesios, libro de Efesios. Efesios. Vamos a ver Efesios capítulo 1. 1:18. Ahí podemos leer, hermano, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, nosotros antes vivíamos según nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro criterio, nuestra forma. Pero cuando nosotros recibimos la salvación, entramos dentro de Jesucristo. Entonces, ¿quién a nosotros llena esa copa? Jesucristo, ¿verdad? Dice, renovado vuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestro entendimiento es renovado. Tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces nosotros, ¿por qué sale de mí la palabra de Dios o de usted cuando comparte? ¿Acaso eso? Porque usted fue enseñado, ¿verdad?
por el Espíritu Santo, porque usted fue enseñado ¿por quién? Por los siervos de Dios, que nos discipularon, nos enseñaron. ¿Para qué? Para que nosotros llenemos nuestro corazón ¿de quién? Del conocimiento de Jesucristo. Por eso en el libro de 1 Corintios 1:17 dice que Dios, dice, hizo una nueva criatura. Entonces, el pastor explicaba, ¿no?, el primer día del postseminario, que una nueva criatura, de repente nosotros nacimos de nuevo. Pero yo no sabía nada del Evangelio, no sabía nada de la vía de fe, no sabía nada. ¿Por qué? Porque yo he vivido conforme a la corriente de este mundo, ¿verdad? Pero ¿quiénes nos discipulan a nosotros? ¿Quién nos enseña la palabra? Entonces somos una nueva. ¿Por qué? ¿Por qué somos nuevos? Porque ya no hablamos nuestro propio pensamiento, nuestro propio punto de vista, sino ¿qué hablamos nosotros? ¿Qué fluye dentro de nosotros? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso es por medio de los siervos de Dios que nos han dirigido, nos han enseñado, nos han empujado a nosotros a vivir por la fe. ¿Me dejo entender, hermano? Yo cuando estoy viviendo aquí en la iglesia de Central, de repente uno no tiene ojos para ver, ¿no? Yo estoy en la iglesia, soy ministro ya varios años, y a mí me he rotado varias veces, ¿no? Como 6 veces he rotado en diferentes ciudades, países también. Entonces, y de repente uno ya piensa que ya sabe algo, ¿me entiendes? Ya sabe. Pero Dios, cada vez dice que Dios es multiforme, dice. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene miles de maneras de trabajar, ¿verdad? No sabemos nosotros, de repente un hermano nos dice, así Dios me ayudó. Pero dice uno, no creo que Dios le haya ayudado de esa forma, ¿verdad? Pero Dios tiene miles de formas para ayudarnos a nosotros. Entonces, ¿pero cómo? La iglesia nos capacita a nosotros. De repente el pastor, estando ahí cerca del pastor, aquí estoy aprendiendo, ¿no? Justo, usted tiene que, usted va a ser su delegado del hermano Leonardo para el deporte, así. Entonces, usted tiene que hacer 4 equipos. De esos 4 equipos tiene que darme el nombre de cada jugador. Va a haber 4 líderes y cada líder tiene su equipo. Y al final va a ser Ponchillo. Y me da un requisito. Yo digo, pucha, pastor, ya se pasa, ¿sí o no? Si deporte es ir y decir, ya vos para mí, vos andate para allá y ya se arma el fútbol, ¿sí o no? Y varios hermanos me dicen, pucha, ya eso es muy anticuado, no sé. Y yo me pongo de acuerdo también con él. Tiene razón, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Entonces, y después, así, esa es mi manera de mí, antigua, de hacer las cosas, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia hay orden, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando vengo del deporte, yo tengo que darle informe, pastor, así fue, el hermano, así, ya no peleamos esta vez, así. Le estoy comentando todo detalles, ¿no?, al pastor, y así. Entonces el pastor me dirige, ¿no? Y después yo empiezo a sentirme bien. De repente eso es disciplina, ¿verdad? De Dios, que nos enseña para que no haya pelea entre hermanos, porque el fútbol es guerra, ¿no? Entonces nadie quiere perder, pero de repente los hermanos tienen su equipo, ya saben con quién va a jugar. Este es nuevo, este joven que es nuevo, entonces hay que tratarlo bien, que escuche la palabra, ¿verdad? Compartir, pero cuando no hay orden, no se sabe quién es quién, ¿cierto? Entonces el pastor nos enseña también hasta para recaudar el dinero para pagar la cancha, porque a veces cuando uno va a la cancha lo ve a alguien que tiene el billete y le dice, no, pagalo vos, ¿sí o no? Pero acá todos tienen que dar su cuota pagando juntos, entonces nadie tiene peso o tiene peso, que yo di más, el otro dio menos. Ya alguien de repente quiere decir, yo voy a cancelar esto. ¿Hay problema o no hay problema? Voluntariamente él lo está haciendo. Entonces, ¿eso es sabiduría o no es sabiduría? Yo me doy cuenta, el pastor es tan sabio así. Entonces, en cada área de niños también, ¿no? Hay reunión de niños, porque de repente nosotros recibimos la salvación, pero al recibir la salvación
también tenemos que aprender cómo funciona la iglesia. Aunque uno es ministro, también yo no sé muchas cosas, cómo funciona. Por eso cuando voy a otro lugar, no hago funcionar esas áreas, ¿me entiendes? ¿No? Y de repente los hermanos sufren. O no hay un cargo, tampoco le enseño. ¿Se dan cuenta, hermano? En cambio, si ahorita nosotros nos vamos a Caranavi, entonces allá en Caranavi ya el pastor preparó ya quién va a recogernos, ¿sí o no? ¿Dónde nos van a llevar, en qué lugar, qué hotel nos toca, así, así. ¿Es mejor o no es mejor? De esa manera funciona la iglesia. Ahorita ustedes están tranquilos porque allá hay guardia, quien está cuidando su auto, ¿verdad? Hemos contratado a un hermano que es militar, ¿no? Y tiene francos tiradores en cada esquina, o sea que pueden estar tranquilos, ¿no? El hermano Jorge Parrado es el encargado de cuidar los autos, de parqueo, ¿no? Aunque él es militar, tiene su posición, pero delante de Dios nosotros somos deudores, ¿amén? Somos deudores, entonces él con todo respeto, con gracia, que está cuidando los autos, ¿no? Con un grupo de hermanos. O sea que cuando él los llame a ustedes, ustedes también están en sus listas, pero quizás no le ha dicho, ¿no? Pero ya el próximo miércoles ya van a saber, o domingo. Entonces nosotros, ¿para qué Dios nos salvó a nosotros? Para servir, dice. Mejor es servir que ser servido. Un día delante de Jesús viene su mamá, o trajeron a su mamá, 2 de sus discípulos, y le dice, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesucristo? Allá está. Jesucristo, un momento, por favor. Una petición tengo. En el reino de los cielos, por favor, lo que vas a hacer es esto. Me lo vas a llevar a, ¿cómo se llamaba? Por decir, a Juancito me lo vas a poner a la derecha. ¿Está bien? Y a Pedrito me lo pones ¿a dónde? A la izquierda. ¿Me entienden, no? ¿Está buscando posesión o no? Entre los discípulos ellos quieren ser los primeros. Pero Jesús les dijo, todos los gobiernos que entran a gobernar, ¿qué buscan? Buscan posición. También buscan los primeros lugares. Pero en nosotros, le dice, el que quiere ser mayor, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el servidor. ¿Quién es el mayor? El que sirve. Pero ¿dónde, en qué diccionario anda eso? En la tierra no existe eso, ¿verdad? El mayor, ¿quién es? Al quien se le sirve aquí, ¿verdad? Pero en el caso del reino de los cielos, ¿quién es mayor? El que sirve. Jesucristo dijo, yo estoy entre los que sirven, ¿verdad? Porque yo vine a servirlo a ustedes. Pero ustedes, ¿cómo están? Cuando alguien le dice, hermano, le toca el baño. ¿El baño a mí? ¿No viste mi apellido? Yo apellido Rivera, ¿sí o no? O sea, yo nunca entro al baño, yo tengo mis empleados, ¿no? Entonces, en el reino de los cielos, usted quiere ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir. Me contaba el hermano Carlos Cordero, que está en Colombia, un evangelista boliviano, me decía, oye, ¿sabes que yo estaba en Houston o no sé dónde, Miami, pero llegó a esa iglesia y de repente dice que vio a alguien parecido al pastor Daniel Ho, dice. No creo que sea pastor Daniel. Estaba con su baldecito, su esponjita y limpiando el baño estaba. Así. Y cuando lo vi, era el pastor Daniel Ho. Y yo era seminarista, él está limpiando el baño. Yo no lo saludé, me dijo. ¿Por qué no lo saludó él? Tenía pena por el pastor, ¿sí o no? Porque el pastor le daba vergüenza. Pero en realidad, el siervo de Dios, ¿para qué? Yo soy pastor. De repente yo también pensaba así, ¿no? Entonces el pollo grande para el pastor, ¿no? O sírvale a pastor. No, el pastor o su padre no hace así, ¿verdad? Esa es una idea mía, ¿no? Eso no es de Dios. ¿Me entiendes? No vayan a copiar eso. Entonces, ¿de Dios cuál es? Él se baja el pastor o su padre y está saludando la puerta. ¿Sí o no? A todos los hermanos. ¿Me entiendes? 83 años está. Pero no está sentado. Está paradito abrazando, saludando, orando. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿para qué Dios levantó a ese siervo?
ustedes también, servir, limpiar el piso. En este caso yo estoy aquí en la iglesia, yo también saco la basura. Antes no me gustaba sacar basura, ¿no? Pero hoy sacando la basura me siento feliz. De verdad le digo, me siento feliz, pero menos cuando Cintia me dice, pastor, hay que sacar la basura. ¿A qué hora sacar la basura? La basura se saca temprano, Cintia. Pero yo ya estoy encorbatado, bien, así, ¿no? No sé, pastor, pero yo le dije. Yo digo, bueno, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, porque me pone en una situación que tengo que negar también mi corazón, ¿no? Ya, voy a sacar la basura, ¿sí o no? Entonces tengo que sacar la basura. Me lo encuentro el hermano Emilio, yo tenía que hacer una cosa rápida. Me ayudó así. ¿Me entienden? No falta un desubicado, ¿no? Pero siempre pasa. Somos así, ¿no? Entonces, hermano, sacando la basura también eso, ¿estamos sirviendo el evangelio o no? Hermano, en cualquier área donde Dios le permita tiene que hacer. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo también por medio del siervo de Dios, ¿no? Del pastor Andrés. No nos gusta eso a nosotros, ¿me entiendes? No nos gusta eso, a la carne no le gusta eso, ¿o le gusta? No, no le gusta. Le gusta, claro, siempre quiere estar arriba, quiere ser protagonista. En la iglesia hay de todo, ¿no? Entonces, hermano, mire, nosotros, para Dios no es problema el pecado. La gente piensa que para Dios es problema el pecado, pero Dios, yo limpio un lugar en la sala de estudio y me dice la hermana, pastor, ¿puede utilizar la aspiradora, ¿no? Y no sabe qué divertido es trabajar con aspiradora, ¿me entiendes? Entonces me gusta aspirar así, todo queda bien, ¿no? Entonces, porque cuando hay, como es, ¿cómo se llama la madera? Machimbre, hay orillitas, ¿no? Que se mete las migas del pan, porque ahí comemos todo de arroz, pero con la aspiradora todo, no hay problema, ¿no? Saca todo. Sí, Jesucristo es igual. Disculpe que un ejemplo mal dicho, ¿no? Pues no tengo muchas cosas para explicar. Entonces es como Él quiere que, cuando hay harta basura me gusta a mí. ¿Por qué? Porque puedo jugar mejor, ¿sí o no? Puedo sacar así bonito, pero claro, no grande, no pequeñito así, a solo es muy bien. Para Dios no hay problema el pecado. Para la persona piensa que el pecado es problema, ¿sí o no? Pero un día Jesucristo entró a una iglesia y de repente ve a una persona que tiene seca una mano. Y las personas siempre quieren esconder nuestra debilidad, ¿no? No queremos decir que, yo soy dormilón, yo ronco, yo hago así. ¿Quién quiere decir eso? Nadie, ¿no? Pero somos eso. Y Dios sabe que somos eso. Por eso Él viene a revisar y ayudarnos, ¿verdad? Y le dice a este hombre, tiende tu mano. Me descubrió, ¿sí o no? Y de repente estaba coqueteando a alguien y no sabía que su mano estaba seca. ¿Sí o no? ¡Ay! Pase al frente, póngase en medio. Y esa chica dice, ¿qué dirá? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa? Su mano es seca. Pero como él ponía aquí dos pititas, dos resortecitos, y hacía mover la mano, el dedo. ¿Y qué pensaba la gente? ¿Que es bien? Su mano está sana, ¿sí o no? Pero no está sana. ¿Pero quién podía descubrir eso? Jesús. Y Jesús le dice, ven, extiende tu mano. ¿Y le sanó o no le sanó? ¿Es problema para Dios eso o no? En Romanos 5:20, ¿qué dice? Dios puso un detector. Es un requisito que puso Dios. La gente no sabía que tenía la maldad, pero puso un requisito. No mentirás, no robarás, no codiciarás. Y ese requisito, y si no cumple ese requisito, también tiene castigo. Cuando Dios lo puso ese requisito, nosotros ¿en qué condición nos encontrábamos? Pecadores, ¿sí o no? Eso a Dios le encanta, ¿me entienden? Porque Él lo puede resolver al toque. Quiere que haya falla, ¿me entienden? Si no, no hay oportunidad para Él, ¿verdad? O sea,
Ustedes saben Cristiano Ronaldo, ¿no? Si está Cristiano Ronaldo, ¿cómo está ese equipo? Obvio, ¿no? Disculpe los de Messi, también los de Messi, ¿no? Entonces, pero si está Cristiano, ¿cómo queda la gente? Aunque esté perdiendo, si está Cristiano, ¿hay esperanza o no? Ah, sí o sí va a empatar, lo va a ganar, ¿sí o no? O sea, nosotros, lo que le gusta el fútbol, más o menos se dan cuenta, ¿no? Igual, mucho más Jesucristo, ¿sí o no? Si el equipo está perdiendo, ustedes tienen harto pecado, ¿Jesucristo lo va a solucionar o no lo va a solucionar? ¿Qué dice Romanos 5:20? Vamos a ver. Romanos, ¿no? 5:20. Ahí está. Dice que Dios introdujo, ¿qué introdujo? Su requisito. ¿Cuál era su requisito? Que cumplan, ¿sí o no? La ley. ¿Y si qué pasa si alguien no cumple la ley? Hoy en día la gente se está matando para cumplir la ley. Yo estaba viendo en Chulumani y hay mucha gente que quiere cumplir la ley ahí. Adventista, sabatista, duro quieren cumplirse la ley. Pero ¿quién cumple la ley? O sea, Dios mostró la ley porque ya dentro de nuestro corazón ya había el pecado, pero como no había quien nos muestre a nosotros nuestra condición, nuestro pecado, no sabíamos que éramos pecadores, pero cuando Dios introdujo la ley, ¿qué pasó? ¿Salió a la luz o no salió a la luz? Salió a la luz. Pero, y nosotros nos complicamos. ¿En qué sentido? Pensamos, ay, tengo pecado, ¿cómo voy a orar? Voy a ayunar. No podemos entender esta parte. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Abundó el pecado o no abundó? Abundó, dice. Pero en realidad ya teníamos pecado, ¿sí o no? Pero no solamente que no había aún algo que nos muestre a nosotros. Como yo no sabía que era feo. Yo no sabía que era feo, ¿me entiendes? Pero fue hasta que un día mamá trajo un espejo gigante y puso en la sala. Y de repente yo entro corriendo y digo, ¿quién es ese? ¿Y quién es ese? Soy yo. Me doy cuenta que soy yo ese feo, ¿me entiendes? Y ay, dice la hermana, pobrecita. Entonces, de repente, es una broma, por si acaso, no, un ejemplo, ¿no? Entonces, luego ahí está el espejo grande. ¿Qué está mostrando el espejo? Me está mostrando mi apariencia, ¿verdad? Entonces, la pregunta, yo soy feo desde que apareció el espejo. ¿Amén? Yo soy mala, ¿no? Yo soy feo no desde que nací, perdón, desde que apareció el espejo. Desde que apareció el espejo solamente me está mostrando. Pero yo ya era feo ¿desde cuándo? Desde que nací, ¿verdad? También, la Biblia dice, vamos a ver Romanos 5:13 o 5:13. Romanos 5:13. Pues antes que había espejo ya era feo, dice. Ya dice, pues antes que hubiera ley, ya éramos pecadores. ¿Cierto o no? Ahí dice, pues antes de la ley, ¿ya había o no había pecado? O sea, es decir, ¿eran o no eran pecadores? Ya, pero ustedes sabían o no sabían. No, no sabían. Por eso Dios introdujo la ley. ¿Para qué? Porque la ley es santa, la ley es justa, la ley es Dios. Pero ustedes, ¿quién son? Pero yo quiero cumplir la ley, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Romanos 7:14? ¿Puede cumplir la ley o no puede? 7:14. ¿Puede leer ahí? La ley es, ¿qué es? Dice, espiritual. ¿La ley quién es? 7:17. Vamos a ver. Perdón, no es 7:17.
7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado, porque la ley es Dios. O sea, es como decir, ¿el espejo es el feo? Algo, es la misma pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El feo el espejo o el feo es el pastor? El pastor es el feo, pero la ley ¿qué? Solamente me está mostrando mi apariencia. Ahí ¿qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Eso no es. En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado, sino por... O sea, la ley es el medio, el que te está enseñando tu condición, tu forma, ¿verdad? Es como decir, el espejo me está mostrando mi apariencia, ¿cierto? Pero el espejo no tiene nada que ver, solamente me está mostrando. ¿Pero qué dice acá? Vamos a ver. El 5:20, vamos a volver al 5:20, Romanos 5:20. Entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley, dice? ¿Para que no haya pecado? Para que abunde el pecado, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta. ¿Y ese es problema para Dios o no es problema? No, ese no es problema para Dios. No es problema, porque ese es el trabajo de Dios, ¿verdad? Es cuando Dios puede trabajar. Ahí dice, cuando el pecado abundó, más cuando el pecado abundó, ¿qué significa? ¿Cuál es más alto? ¿Cuál es más grande? La gracia. Amén, hermano. Por eso Dios, para Dios eso es como una aspiradora. Para Dios quiere que haya, digamos, basura. En este caso, pecado. ¿Para qué? Porque Él quiere solucionar. Dice que doble. Si ustedes pecaron 1.000.000 de veces, ¿cuántas veces le perdonó? Doble. Entonces, ¿dónde podemos descansar nosotros? Dentro de Jesucristo. Como dice 1 Corintios 1:30, Dios nos metió a nosotros. ¿A dónde nos metió? 1:30 de Efesios, vamos a leer. Efesios, 1 de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. ¿Encontraron, hermano? Vamos a leer. Ahí está. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos sabios, dice. Dios nos dio la sabiduría. Dios nos dio justificación, santificación y redención. Entonces, el que se gloríe, dice, ¿en qué tiene que gloriarse? ¿En quién tiene que exaltarse? ¿Ah? Mas como está escrito, el que se gloríe, gloríese en quién. Amén, hermano. Entonces, ¿a quién tenemos que darle la gloria? A Dios. Usted tiene que saber algo. De usted no sale nada bueno. ¿Quién dijo eso? Hermana, ya. Gracias. Entonces, dice, no sale nada bueno. Pero ¿de usted sale algo bueno? Fea. A mí me dijiste fea. No me conoce. Empieza la pelea, ¿sí o no? Porque le dijo fea, ¿sí o no? Aquí en la iglesia también, ¿por qué dice pastor? ¿Por qué pelea? Decía el pastor Emanuel. ¿Por qué pelean dos personas? Porque no quiere ser malo. Porque cuando hay dos buenos, dice, pelean mucho. Cuando se creen buenos, ¿sí o no? A veces yo y mi esposa peleamos, pero ya no peleo porque yo soy malo. Dice uno, o sea, uno dice, ya no debería pelear, ¿sí o no? Pero ¿pelea o no pelea? ¿Por qué? Porque uno no quiere ser malo, quiere ser bueno. A Jesucristo le dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno.
Ni Él quiso ser bueno. Entonces, ¿qué significa que usted es? Si no hay bueno, ¿quién es usted? Somos malos. Y Dios quiere que aceptemos que somos malos. No hay problema. Yo no puedo hacer esto, Señor. Si uno acepta su condición, ¿Dios le va a ayudar o no le va a ayudar? Le va a ayudar. Señor, claro, no significa que no va a estudiar, que no va a trabajar, que no va a hacer, pero hay momentos que uno no llega al límite, no puede, ¿no? Pero si entrega esa carga al Señor, el Señor porque usted tiene dificultad, falla, como decía el pastor Emanuel, tiene error, tiene dificultad, tiene debilidad, ¿el Señor lo va a rechazar a usted? No, porque Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da a nosotros la fuerza, ¿verdad? Él es nuestra sabiduría, dice, ¿verdad? ¿Acaso cuando Abraham sacó de Egipto al pueblo Moisés, tenía sabiduría? Soy tonto, soy torpe, yo no puedo hablar bien, ¿sí o no? ¿Tenía sabiduría o no tenía sabiduría? O sea, ¿pero quién era su sabiduría? Dios es nuestra sabiduría. Sacó, el pueblo entró a la tierra prometida o no? Entró, pero ¿la sabiduría de quién era? De Dios, porque Abraham dentro de quién está? Dentro de Dios. Nosotros igual, hermano. Cualquier dificultad que tiene uno, tiene que comunicar, ¿verdad? Abrir el corazón con el siervo, tener comunión. No porque yo, no sea bueno para Excel. Si yo voy y le digo, pastor, yo no puedo hacer esto, pero otra hermana lo puede hacer, ¿verdad? Otra hermana lo puede hacer. Esa hermana tiene otra dificultad, yo lo puedo solucionar. ¿Es cierto o no? Pero el problema es que nosotros no queremos aceptar nuestra condición. Como cuando Dios le dice a Caín, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Él quiere reconocer que lo mató o no. Si él reconoce que lo mató, ¿Dios va a solucionar a rato o no? Dios lo va a solucionar. Ustedes saben que Cristo murió no hace 2000 años. Cristo murió, dice, antes de la fundación del mundo. Jesucristo, antes que peque Adán, ya estaba inmolado, dice. Ya estaba crucificado ya. ¿Me entienden, no? Antes que Adán peque. ¿Acaso Dios no sabía eso? Dios lo sabía, por eso ya Cristo está muerto antes que peque Adán. Pero uno piensa que Cristo vino y murió, Dios descubrió que recién pecó Adán cuando pecó en el Edén, ¿sí o no? Sería un Dios igual que yo, digamos. Pero ese Dios sabe antes. Todas las cosas las ha previsto antes, ¿cierto? ¿Acaso Él no sabía que iba a haber un diluvio? Entonces ha previsto, ¿sí o no? Antes, el arca. Dios sabe todo. ¿Me entiende, hermano? Por eso dice, a mí trae tus cargas. Vení a mí todo lo que estás trabajados, cargado. Yo lo voy a hacer descansar. Yo también estábamos con la duda, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo decía, compañero, este amigo, Catacora, ¿será que nos va a firmar nuestra personalidad jurídica? ¿Ustedes qué pensaban? Que es difícil, ¿no? Porque siempre estábamos orando. Pero ya lo firmó. ¿Amén? Eso podemos glorificar a Dios, ¿sí o no? ¿Dios escuchó nuestras oraciones o no? Ya escuchó. O sea, Dios todo nos provee a nosotros, nos da las cosas. Nosotros también estamos esperando en el terreno. Terreno difícil. Ya, yo quería que digan, ya, al martes entramos. Nosotros en la iglesia ya estábamos preparándonos. Pero justamente cuando ya estábamos con las cosas preparadas, otra noticia. Se prolonga el tiempo. No vamos a entrar porque no nos aceptaron el dinero de hacer una transacción de banco a banco. ¿Verdad? Ahora sí. Pero ahora escuchaba, pero eso yo desde mi punto de vista lo veo negativo, ¿verdad? Pero Dios ya lo ha solucionado, ¿eso o no? ¿Cuándo nosotros podemos descansar? Cuando creemos su palabra. Dios todo lo sabe. Ya Dios preparó este tiempo. Solamente que mi corazón está desconectado ¿de quién? De Dios. Solamente yo el otro día fui con un anciano a orar por una hermana que no funcionan sus riñones, le dializan,
y también tiene todos los males, ¿me entiendes? Entonces está bien mal su salud, le habían operado porque tenía coágulos de sangre en sus pulmones, difícil. Y todo era un ambiente de muerte. Entonces, cuando usted ve ese cuadro, siente tristeza y aflicción, ¿verdad? Porque su hija estaba llorando. Nosotros no teníamos para darle unos $500, algo para que se ayude, nada, no teníamos nada. De repente uno digo, ¿qué hago aquí? ¿Sí o no? Yo en vez de ayudarle soy un estorbo aquí. Pero el anciano le estaba compartiendo. Después que escuchó el testimonio, él le dijo, sí, todo lo que usted ve, eso es la realidad, ¿verdad? Eso es lo que vemos por medio de la ciencia del bien y del mal. Esa es la realidad, pero no es la verdad. La verdad es que Cristo cargó todo su pecado usted sobre su cuerpo. Y Cristo cargó también su enfermedad. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted puede creer? En eso abrió la señora sus ojos así grandes, ¿no? Así Dios. Entonces, cuando usted recibe la verdad, puede vencer la realidad. ¿Cierto? Porque usted sabe que Cristo está por encima de la muerte, por encima de cualquier enfermedad. Él murió, Él pagó nuestro pecado. ¿Se cambia el ambiente o no se cambia? O se cambia su corazón, es decir, porque ella sigue dolorida, que le duele. Pero primeramente, ¿qué tiene que cambiar? ¿Dónde tiene que conectar usted primero? Con el corazón, eso es la fuerza, ¿verdad? Me recuerdo cuando estaba un misionero muriendo por la picada del escorpión en África. Y de repente le llamaron al pastor o su padre. El pastor estaba llorando también. Se va a morir. Y está llorando. El pastor le dice, ya, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Quién puede decir en semejante ambiente de muerte, ya basta, escúchame? ¿Quién puede decir? Alguien que está seguro, ¿sí o no? Que está tranquilo. ¿Por qué llorar? Le dice el pastor. Yo esta mañana estaba leyendo la Biblia en el libro de Isaías 31:40. Vamos a ver, hermano. ¿31:40 o 40:31? 40:31. ¿Sí? Dice, desde el 30 podemos leer, los muchachos se fatigan y se cansan, ¿verdad? Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se llegarán. Dios me ha dicho, por ejemplo, la hermana está lloviendo ahora, y yo me preocupo, hermana, ¿en qué se va a ir la hermana? Porque vive en el alto, así. Y ella me dice, no, tranquilo, pastor. Yo ya llamé mi Yango, ¿sí o no? Así que siga conversándome, ¿sí o no? ¿Cómo está ella? ¿Está esperando a quién? A su Yango, ¿sí o no? A su taxi. ¿Está tranquilo o no está tranquila? Aquí dice los que esperan a quién, a su Yango o a Jehová. Entonces, si está esperando a Jehová, ¿cómo está? Está esperando a alguien, ¿no? ¿Sí o no? Como cuando se pintan, ¿no? Cuando las novias, ¿no? Se pintan, se arreglan, se miran de perfil. ¿A quién están esperando? Esperan que, ¡ding dong! Que suene el timbre, ¿sí o no? ¿Es Carlito? ¿Quién es? Entonces ya están esperando, ¿sí o no? Lo mismo dice aquí, los que esperan ¿a quién? A Jehová. ¿Están esperando a quién? ¿Y cómo está su corazón? Está tranquilo, ¿sí o no? Porque está esperando que venga por él. Dios me dijo que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Dios te va a dar fuerza, le dijo el pastor. Dios me habló esta mañana, yo estaba leyendo esa palabra. Entre la vida y la muerte el misionero escuchó y como dijo, sí, pastor, como diciendo, sí, pastor, ¿no? Ya, con la voz entrecortada. Y finalmente él
no acuerdo muy bien la historia, pero al final sí, que vivió o murió. Un milagro sucedió, ¿sí o no? Porque nadie vive, pero él esperó ¿a quién? A Jehová. Como la hermana espera ¿a quién? A Django. Entonces, tranquila, porque Django le va a hacer una llamada cuando esté en la puerta, ¿sí o no? O vaya, se falta un minuto, 36 centésimas. Porque uno celular puede saber si está cerca o lejos, ¿sí o no? Y cuando uno llama un Uber, un Django o un InDrive. Entonces ya la hermana sabe, ¿está tranquila o no está tranquila? Está tranquila. ¿Verdad, hermano? Nosotros, ¿cómo podemos estar tranquilos? ¿Ah? Cuando tenemos confianza, dice, echa sobre mí tus cargas, dice. Yo os haré descansar. Como hoy pastor nos decía, nosotros también con esa confianza en Dios vamos a esperar, hermano. Amén. Que Él nos va a proveer todas nuestras necesidades. Y esto, antes de terminar, voy a orar y luego voy a dar los anuncios. Oremos. Señor, le damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar su palabra. Usted nos había puesto dentro de Jesucristo. Nosotros estamos bien guardados, cuidados, protegidos, Señor. Aunque Satanás nos susurra al oído, nos hace creer que estamos desamparados, que estamos solos, nos agita, nos hace tener miedo, temor. Pero cuando volvemos a la palabra, nosotros estamos bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos está cuidando, nos está protegiendo, Señor. Le damos gracias, Señor. Bendiga a su siervo, Pastor Andrés, Señor. Oramos también, Señor, por las necesidades que nosotros tenemos y entregamos a usted, Señor. Eso no es nuestra dificultad en nosotros, nuestra carga. Es usted, Señor, el que va a llevar esa carga y también nuestras necesidades que tenemos. También queremos pasarle a usted también nuestras ofrendas que nosotros quizás no tenemos, pero usted nos proveerá, Señor, nos dará. Dios no nos quiere fatigar a nosotros, solamente nos quiere hacer conocer que Él está con nosotros y que Él va a pelear por nosotros y Él nos va a ayudar en cada momento, Señor. Padre, le damos gracias, bendiga a cada uno de los hermanos de la tercera edad, dele la fuerza, Señor, salud para que ellos caminando, anunciando este evangelio y puedan vivir felices dentro de Jesucristo. Le damos gracias, Señor, oramos así en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Hermano, cuando ustedes escuchan de la ofrenda, a rato les duele la cabeza.